Si alguna vez compraste ropa en una tienda que vende camisetas a $9, pantalones a $22 y chaquetas a $45, probablemente contribuiste a construir una fortuna de 229.000 millones de dólares, controlada por una sola familia que viste exactamente la misma ropa barata que tú. No es una estrategia de marketing, no es filantropía performativa, es el resultado de haber convertido la moda desechable en el modelo de negocio más rentable y destructivo de la historia moderna del comercio minorista. Y detrás de esa fortuna está una familia que transformó la pobreza textil de Bangladesh en imperios inmobiliarios en Manhattan, que reemplazó a decenas de miles de trabajadores sindicalizados en Estados Unidos y Europa, con mano de obra no regulada en el sur global, y que construyó un sistema tan eficiente de extracción de valor que ahora controla más de 8.000 tiendas en 75 países, mientras sus fundadores raramente aparecen en listas públicas de multimillonarios, porque la estructura corporativa que diseñaron distribuye la riqueza entre docenas de familiares en 3 continentes, ocultando la magnitud real de su control. La familia Ortega, encabezada por Amancio Ortega Gaona, de 89 años, y su hija Sandra Ortega Mera, de 57 años, controla Inditex, el grupo textil más grande del mundo, propietario de Zara, Pull y Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. En febrero de 2026, la fortuna combinada de la familia Ortega supera los 229.000 millones de dólares, distribuida principalmente entre Amancio Ortega, con una fortuna personal estimada en 133.000 millones de dólares, y su hija, Sandra Ortega Mera, heredera del 50% de la participación accionaria de su fallecida madre, Rosalía Mera, con una fortuna estimada en 9.500 millones de dólares. Otros miembros de la familia, incluidos los hijos de Amancio de su segundo matrimonio, Marta Ortega Pérez, actual presidenta de Inditex, y sus hermanos, controlan participaciones adicionales que rara vez se reportan de manera consolidada, porque la estructura de tenencias, fideicomisos y vehículos de inversión inmobiliaria distribuye el control de forma estratégica para minimizar visibilidad fiscal y mediática. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Volvamos al tema. Amancio Ortega viste pantalones grises, suéteres azules y chaquetas sin marca comprados en sus propias tiendas. Sandra Ortega Mera aparece en eventos públicos con ropa Zara que cualquier cliente puede comprar en una tienda de barrio en Sevilla o São Paulo. Esto no es modestia, es la expresión física de una filosofía empresarial que entiende algo que la mayoría de los ejecutivos de moda ignoran. La ropa no necesita ser aspiracional para generar fortunas estratosféricas. Solo necesita estar disponible en el momento exacto en que el cliente decide que la necesita, a un precio lo suficientemente bajo como para eliminar cualquier fricción psicológica en la decisión de compra, y lo suficientemente desechable como para que el cliente regrese 2 semanas después a comprar más, porque lo que compró la última vez ya no le parece relevante. Esa lógica, conocida como moda rápida, no fue inventada por Amancio Ortega, pero él la perfeccionó hasta convertirla en un sistema de extracción de valor tan eficiente que destruyó el modelo tradicional de la industria textil global. Reemplazó empleos sindicalizados en economías desarrolladas con trabajadores precarizados en economías emergentes, y construyó una fortuna que supera el Producto Interno Bruto de más de 100 países, mientras sus fundadores insisten en que solo venden ropa barata a gente común. Este es un documental sobre cómo se construye una fortuna de 229.000 millones de dólares vistiendo tu propia ropa barata. Sobre cómo un sistema de producción que promete democratizar la moda termina concentrando riqueza en una sola familia. Y sobre qué significa que el hombre más rico de España y uno de los 10 más ricos del planeta haya construido su imperio vendiendo camisetas a $9,
mientras paga salarios de subsistencia a las mujeres que las cosen en fábricas de Bangladesh, Camboya y Etiopía. Amancio Ortega. Gaona nació el 28 de marzo de 1936 en Busdongo de Arbas, un pueblo ferroviario de León, en el noroeste de España, durante los últimos meses de la Segunda República Española, en una familia sin recursos, sin tierras y sin expectativas de movilidad social. Su padre, Antonio Ortega Rodríguez, trabajaba como empleado ferroviario. Su madre, Josefa Gaona Hernández, era ama de casa. La familia se mudó a La Coruña, en Galicia, cuando Amancio tenía 8 años, buscando oportunidades que nunca llegaron. A los 13 años, Amancio dejó la escuela para trabajar como repartidor de camisas para una tienda de ropa local. No fue una decisión inspirada por ambición empresarial. Fue necesidad económica en un país devastado por la guerra civil, gobernado por una dictadura militar, aislado internacionalmente y sumido en la pobreza estructural que caracterizó a España durante las décadas de los 40 y 50. El trabajo como repartidor le enseñó algo que ningún programa de negocios habría podido enseñarle: cómo funcionaba realmente el comercio textil en una economía de subsistencia. Veía a los comerciantes comprar camisas a talleres locales, marcar los precios al doble o triple del costo de producción y venderlas a clientes que no tenían alternativa, porque no existía competencia, no había importaciones y el acceso a bienes de consumo estaba controlado por redes locales de distribución que operaban como monopolios informales protegidos por la autarquía franquista. En 1952, a los 16 años, Ortega comenzó a trabajar como dependiente en una tienda de camisas de lujo llamada Gala, propiedad de un comerciante local. Allí aprendió a tomar medidas, cortar patrones y entender qué hacía que una camisa fuera considerada de calidad por clientes que pagaban precios premium. Pero también aprendió algo más importante: que el margen entre el costo de producción y el precio de venta era enorme y que cualquiera que pudiera controlar ambos extremos de esa cadena podría capturar todo ese margen en lugar de compartirlo con intermediarios. En 1963, a los 27 años, Ortega fundó Confecciones G.O.A., un taller textil en La Coruña, que fabricaba batas de casa y ropa interior femenina. El nombre G.O.A. era un acrónimo invertido de sus iniciales: Gaona, Ortega, Antonio. No tenía capital, no tenía maquinaria propia, no tenía clientes garantizados. Lo que tenía era una comprensión visceral de cómo reducir costos sin sacrificar la apariencia de calidad, cómo acelerar la producción mediante la simplificación de patrones y cómo vender directamente a tiendas minoristas, eliminando intermediarios que capturaban márgenes sin agregar valor. Confecciones G.O.A. operaba desde la sala de estar de su apartamento. Ortega cortaba los patrones. Su hermana Josefa y su futura esposa Rosalía Mera cosían las prendas. Su hermano Antonio gestionaba las finanzas. El modelo era simple: copiar los diseños de ropa cara que se vendían en las tiendas de lujo de Madrid y Barcelona, simplificar los patrones para reducir el tiempo de confección, usar telas más baratas pero visualmente similares, y vender las prendas a minoristas locales a precios que eran los suficientemente bajos como para competir con productos importados, pero lo suficientemente altos como para generar márgenes que permitieran reinvertir en más máquinas, más trabajadores y más producción. Para 1968, Confecciones G.O.A. empleaba a más de 50 trabajadores y vendía productos a tiendas en toda Galicia. Pero Ortega enfrentaba un problema estructural que limitaba su crecimiento. Dependía de minoristas que controlaban el acceso al cliente final, que podían negociar precios a la baja porque tenían múltiples proveedores y que capturaban la mayor parte del margen entre el costo de producción y el precio de venta al consumidor. Ortega entendió que para capturar todo ese margen necesitaba controlar la venta directa. Necesitaba su propia tienda. En 1975, Amancio Ortega y Rosalía Mera abrieron la primera tienda Zara en el centro de La Coruña, en la calle Juan Flórez, a pocos metros de las tiendas de lujo que Ortega había estudiado durante años. El nombre Zara fue una coincidencia.
Ortega había planeado llamar a la tienda Zorba, inspirado en la película Zorba el griego, pero un bar cercano ya usaba ese nombre. Cambió 2 letras y se quedó con Zara. No había estrategia de branding, no había investigación de mercado, no había consultores de retail, solo un nombre que sonaba bien y que podía pintarse rápidamente en un letrero de madera. La tienda vendía ropa de mujer, copiada de diseños de moda que Ortega veía en revistas internacionales, simplificada para reducir costos de producción, fabricada en su propio taller y vendida a precios significativamente más bajos que las tiendas de moda tradicionales, pero con una presentación visual que imitaba las tiendas de lujo. Las prendas se colgaban en perchas en lugar de apilarse en estantes. Las vitrinas se cambiaban semanalmente. El interior estaba bien iluminado. Todo estaba diseñado para comunicar calidad aspiracional a precios accesibles, una contradicción que la mayoría de los minoristas consideraban imposible de sostener, pero que Ortega sabía que era la clave para capturar un mercado masivo de consumidores que querían parecer que tenían más dinero del que realmente tenían. La primera tienda Zara fue un éxito inmediato, no porque la ropa fuera mejor que la de los competidores, sino porque Ortega había descubierto algo que la industria de la moda tardaría décadas en entender, que la mayoría de los consumidores no compran ropa porque necesitan ropa. Compran ropa porque quieren sentir que están participando en la moda, que están actualizados, que están conectados con tendencias globales, que ven en revistas, televisión y, eventualmente, redes sociales. Y están dispuestos a pagar por esa sensación siempre y cuando el precio sea lo suficientemente bajo como para eliminar la culpa asociada con el consumo impulsivo. Ortega abrió una segunda tienda Zara en 1976, una tercera en 1977. Para 1980, Zara operaba 6 tiendas en ciudades de Galicia. Cada tienda seguía el mismo modelo. Ropa copiada de diseñadores internacionales, fabricada en talleres propios o subcontratados, vendida en tiendas que imitaban la estética de boutiques de lujo y renovada constantemente para crear la impresión de que siempre había algo nuevo que comprar. En 1985, Ortega fundó Inditex, abreviatura de Industria de Diseño Textil, como holding para consolidar sus operaciones de manufactura y retail. La estructura corporativa era deliberadamente opaca. Inditex no era una empresa pública. No reportaba ingresos, no publicaba estados financieros, no daba entrevistas, no tenía departamento de relaciones públicas. Ortega operaba en completo anonimato, evitando cualquier visibilidad mediática que pudiera atraer atención regulatoria, competencia directa o escrutinio público sobre sus prácticas laborales y fiscales. Para 1988, Zara operaba 53 tiendas en España, pero Ortega sabía que el crecimiento doméstico tenía límites. España era un mercado pequeño. La economía española estaba creciendo, pero el ingreso per cápita seguía siendo bajo comparado con el norte de Europa. Si quería construir un imperio global, necesitaba exportar su modelo a mercados más grandes, más ricos y más competitivos. En 1988, Zara abrió su primera tienda internacional en Oporto, Portugal. Un año después, abrió en Nueva York y París simultáneamente. No fueron éxitos inmediatos. La tienda de Nueva York cerró después de 2 años. Ortega había subestimado las diferencias culturales, logísticas y regulatorias de operar en mercados extranjeros donde no tenía control sobre la cadena de suministro, donde los costos inmobiliarios eran mucho más altos y donde los consumidores tenían acceso a marcas globales que Zara no podía igualar en términos de reconocimiento o prestigio. Pero Ortega no abandonó la expansión internacional, la trató como experimento controlado, analizó qué había fallado, ajustó el modelo y volvió a intentarlo. En 1990, Zara abrió tiendas en Francia. En 1992, en México. En 1993, en Grecia. En 1994, en Bélgica y Suecia. Cada apertura era una prueba de si el modelo de moda rápida podía funcionar en contextos culturales y económicos diferentes. Y cada prueba
generaba datos que Ortega usaba para refinar el sistema. El verdadero punto de inflexión llegó en 1998, cuando Ortega decidió que Inditex debía salir a bolsa. No porque necesitara capital, Inditex era rentable y generaba suficiente flujo de efectivo para financiar su expansión, sino porque Ortega, que entonces tenía 62 años, quería crear liquidez para su familia, establecer un valor de mercado transparente para sus activos y estructurar una sucesión que permitiera a sus herederos monetizar su participación sin depender de compradores privados o procesos de valoración opacos. El 23 de mayo de 2001, Inditex debutó en la Bolsa de Madrid con una valoración inicial de 9.100 millones de euros. Ortega retuvo el 59,5% de las acciones, lo que le otorgaba control absoluto sobre todas las decisiones estratégicas, mientras permitía que el mercado público valorara su participación en tiempo real. La oferta pública inicial fue sobresuscrita más de 26 veces, con inversores institucionales compitiendo por acceso a una empresa que había demostrado un crecimiento anual compuesto del 22% durante la década anterior, márgenes operativos superiores al 15% y un modelo de negocio que ningún competidor había logrado replicar exitosamente. La salida a bolsa transformó instantáneamente a Amancio Ortega en uno de los hombres más ricos de España, con una fortuna estimada en 6.000 millones de euros. Pero más importante que la riqueza personal fue la legitimidad institucional que la cotización pública otorgó a Inditex. De repente, una empresa que había operado en las sombras durante décadas, evitando periodistas y analistas, se convirtió en objeto de escrutinio detallado por parte de bancos de inversión, fondos de pensiones y medios financieros que intentaban entender cómo una empresa textil española había construido ventajas competitivas tan profundas que sus márgenes superaban a competidores con décadas de ventaja en reconocimiento de marca y escala global. La respuesta estaba en algo que Ortega llamaba integración vertical, pero que en realidad era un sistema de control total sobre cada etapa de la cadena de valor, desde el diseño hasta la venta, pasando por la producción, la logística y la distribución, sin delegar decisiones críticas a proveedores externos, socios comerciales o intermediarios que pudieran capturar márgenes o ralentizar la velocidad de respuesta al cambio en las preferencias del consumidor. El modelo tradicional de la industria de la moda operaba en ciclos estacionales rígidos que reflejaban las limitaciones tecnológicas y logísticas de mediados del siglo XX. Los diseñadores presentaban colecciones 2 veces al año, en desfiles que ocurrían con 6 meses de anticipación a la temporada de ventas. Los minoristas hacían pedidos basados en esas colecciones meses antes de que las prendas llegaran a las tiendas. Los fabricantes producían grandes volúmenes en fábricas ubicadas en países con costos laborales bajos, generalmente en Asia, y enviaban los productos por barco en contenedores que tardaban semanas en llegar a los mercados de destino. Para cuando la ropa llegaba a las tiendas, habían pasado entre 6 y 9 meses desde que se tomaron las decisiones de diseño, y no había forma de ajustar la oferta si las preferencias del consumidor habían cambiado durante ese período. Este sistema generaba ineficiencias masivas. Los minoristas frecuentemente terminaban con inventarios de productos que nadie quería comprar, lo que los obligaba a liquidar mediante descuentos profundos que destruían márgenes. O, por el contrario, se quedaban sin inventario de productos populares y perdían ventas porque no podían reordenar lo suficientemente rápido. En ambos casos, el minorista absorbía el riesgo de inventario, mientras los diseñadores y fabricantes capturaban sus márgenes independientemente de si los productos se vendían o no. Ortega diseñó un sistema que invertía completamente esa lógica. En lugar de predecir qué querría el consumidor en 6 meses, Zara observaba qué estaba comprando el consumidor hoy y ajustaba la producción en tiempo real para satisfacer esa demanda mientras todavía existía. En lugar de producir grandes volúmenes en Asia y enviarlos por barco, Zara producía lotes pequeños en fábricas ubicadas en España, Portugal y Marruecos, y los distribuía por avión o camión a tiendas en toda Europa en menos de 2 semanas desde que se tomaba la decisión de diseño.
En lugar de lanzar 2 colecciones al año, Zara lanzaba nuevos productos cada 2 semanas, lo que significaba que las tiendas siempre tenían algo nuevo y que los clientes visitaban las tiendas con mayor frecuencia, porque sabían que si no compraban algo hoy, probablemente no estaría disponible la próxima semana. Este modelo requería un nivel de coordinación operacional que ningún competidor había intentado. Cada tienda Zara reportaba datos de ventas diariamente a la sede central en Arteixo, un complejo industrial en las afueras de La Coruña, que Ortega había convertido en el centro neurálgico de toda la operación global. Los gerentes de tienda no solo reportaban qué se había vendido, sino también qué habían preguntado los clientes, qué habían probado pero no comprado, y qué tendencias estaban observando en la calle. Esa información se consolidaba en Arteixo, donde equipos de diseñadores, compradores de tela y planificadores de producción tomaban decisiones sobre qué producir, en qué cantidades y para qué mercados. Una vez tomada la decisión, los patrones se enviaban electrónicamente a las fábricas. Las telas se cortaban mediante máquinas automatizadas controladas por computadora en el centro de producción de Arteixo, que ocupaba más de 500.000 metros cuadrados y operaba 24 horas al día. Las piezas cortadas se enviaban a talleres de costura, muchos de ellos operados por cooperativas de trabajadores en Galicia, que trabajaban exclusivamente para Inditex, bajo contratos que especificaban tiempos de entrega medidos en días, no semanas. Las prendas terminadas regresaban a Arteixo, donde se inspeccionaban, planchaban, etiquetaban y empaquetaban en cajas codificadas por destino. 2 veces por semana, camiones salían de Arteixo hacia tiendas en toda Europa. Aviones de carga llevaban productos a mercados más distantes en Asia, América y Medio Oriente. El sistema completo, desde la decisión de diseño hasta la prenda colgada en la tienda, tomaba entre 10 y 15 días. Los competidores necesitaban entre 6 y 9 meses para el mismo proceso. Esa diferencia de velocidad era la fuente de la ventaja competitiva de Zara. No vendía ropa mejor que sus competidores. Vendía ropa más relevante, porque podía responder a las tendencias, mientras todavía eran tendencias, en lugar de apostar por lo que serían tendencias en el futuro. Pero la velocidad tenía un costo oculto que Ortega nunca discutió públicamente, y que los analistas financieros tardaron años en comprender completamente. Producir en Europa era significativamente más caro que producir en Asia. Los salarios en España, Portugal y Marruecos eran múltiples veces superiores a los salarios en Bangladesh, Vietnam o Camboya. Las regulaciones laborales europeas imponían costos adicionales relacionados con seguridad, horas de trabajo y beneficios sociales que no existían en los mercados de producción de bajo costo. Y el transporte aéreo era mucho más caro que el transporte marítimo. Ortega compensaba esos costos más altos mediante 3 mecanismos que rara vez se explicaban en las presentaciones corporativas, pero que eran fundamentales para la rentabilidad del modelo. Primero, Zara producía volúmenes más pequeños de cada diseño, lo que significaba que rara vez necesitaba liquidar inventario mediante descuentos. Mientras competidores como H&M y Gap terminaban vendiendo el 30 o 40% de su inventario a precios reducidos, Zara vendía más del 85% de su inventario a precio completo. Esa diferencia en la realización de precios compensaba los costos de producción más altos. Segundo, Zara operaba con márgenes brutos más bajos que las marcas de moda tradicionales, pero con rotación de inventario mucho más alta. Una prenda Zara típica pasaba menos de 3 semanas en la tienda antes de venderse o ser reemplazada por un nuevo diseño. Eso significaba que Zara podía generar más ingresos por metro cuadrado de espacio de tienda que competidores cuyo inventario permanecía en los estantes durante meses. La velocidad de rotación compensaba los márgenes más bajos. Tercero, y más importante, Zara trasladaba parte de su producción a proveedores externos en países de bajo costo, cuando el factor tiempo era menos crítico. Las prendas básicas, camisetas blancas, jeans negros, suéteres grises, productos que no estaban sujetos a cambios rápidos en las tendencias de moda, se producían en fábricas subcontratadas en Asia, donde los costos laborales eran una fracción de los costos europeos. Solo las prendas de moda, aquellas cuyo diseño respondía a tendencias actuales,
se producían en Europa. Para 2010, aproximadamente el 50% de la producción de Inditex provenía de proveedores externos, muchos de ellos ubicados en países donde los salarios mensuales eran inferiores a $100 y donde las regulaciones laborales eran mínimas o inexistentes. Esa dualidad en la cadena de suministro, producción rápida en Europa para artículos de moda y producción de bajo costo en Asia para artículos básicos, permitía a Inditex capturar las ventajas de ambos modelos. Pero también creaba una estructura de incentivos perversa que se volvería visible de la manera más trágica posible en 2013, cuando un edificio de 8 pisos que albergaba 5 fábricas textiles colapsó en Dhaka, Bangladesh, matando a más de 1.100 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes que cosían ropa para marcas occidentales, incluidas varias que suministraban a Inditex. El colapso del Rana Plaza el 24 de abril de 2013 no fue un accidente. Fue el resultado predecible de un sistema de producción global que prioriza la reducción de costos sobre la seguridad humana, que externaliza la responsabilidad legal mediante cadenas de subcontratación opacas y que permite a las marcas occidentales beneficiarse de salarios de subsistencia y condiciones de trabajo peligrosas mientras mantienen distancia legal y reputacional de las fábricas que producen sus productos. El edificio Rana Plaza fue construido en 2006 en Sabar, un suburbio industrial de Dhaka, sobre un terreno pantanoso que no estaba diseñado para soportar estructuras de múltiples pisos. El propietario del edificio, Sohel Rana, un político local con conexiones gubernamentales, construyó 8 pisos a pesar de que el permiso de construcción solo autorizaba 5. Los 3 pisos adicionales se construyeron ilegalmente para maximizar el espacio rentable sin incurrir en los costos de reforzar los cimientos. Los pisos superiores albergaban 5 fábricas textiles que operaban cientos de máquinas de coser industriales, cuya vibración constante debilitaba progresivamente la estructura del edificio. El 23 de abril de 2013, un día antes del colapso, aparecieron grietas visibles en las paredes del edificio. Los trabajadores reportaron las grietas a los supervisores. Los ingenieros inspeccionaron el edificio y recomendaron evacuación inmediata. Las tiendas y el banco ubicados en los pisos inferiores cerraron y evacuaron a su personal, pero los dueños de las fábricas textiles ordenaron a los trabajadores regresar al día siguiente, bajo amenaza de no pagar el salario del mes. Más de 3.000 trabajadores, la mayoría mujeres entre 18 y 30 años, regresaron al edificio la mañana del 24 de abril porque no podían permitirse perder el salario mensual de aproximadamente $38 que necesitaban para sobrevivir. A las 8:57 de la mañana, el edificio colapsó en menos de 90 segundos. 8 pisos de concreto, acero y maquinaria industrial se comprimieron en un montón de escombros de 12 metros de altura. 1.134 personas murieron. Más de 2.500 resultaron heridas, muchas con amputaciones traumáticas de extremidades aplastadas bajo vigas de concreto. Los equipos de rescate trabajaron durante 17 días, extrayendo cuerpos de los escombros. Las imágenes de cadáveres apilados, de sobrevivientes con extremidades amputadas, de familiares buscando entre los escombros, circularon globalmente y generaron la mayor crisis de relaciones públicas en la historia de la industria de la moda rápida. Las investigaciones posteriores revelaron que varias de las fábricas en el Rana Plaza producían ropa para marcas occidentales, incluidas algunas que suministraban a Inditex. Inditex, inicialmente, negó cualquier conexión directa, argumentando que no tenía contratos directos con las fábricas en el edificio. Pero reportes periodísticos encontraron etiquetas de Zara y otras marcas de Inditex entre los escombros, lo que sugería que al menos algunos proveedores de segundo o tercer nivel estaban subcontratando producción a las fábricas del Rana Plaza sin informar a Inditex, una práctica común en cadenas de suministro textiles, donde los proveedores autorizados frecuentemente subcontratan a talleres no autorizados para cumplir con plazos de entrega imposibles impuestos por las marcas occidentales. Inditex respondió comprometiéndose a mejorar la transparencia de su cadena de suministro,
firmando el Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad en edificios e incendios, un pacto vinculante que requería inspecciones independientes de fábricas y financiamiento para mejoras de seguridad, y publicando listas de sus proveedores autorizados. Pero la crisis del Rana Plaza expuso una contradicción fundamental en el modelo de Inditex que, ninguna reforma superficial podía resolver. La velocidad y el bajo costo que hacían posible la moda rápida dependían estructuralmente de la explotación de trabajadores en países donde los salarios eran de subsistencia. Las regulaciones eran débiles y la aplicación de leyes laborales era inexistente o corrupta. Un trabajador textil en Bangladesh, en 2013, ganaba aproximadamente $38 al mes por trabajar entre 10 y 12 horas diarias, 6 o 7 días a la semana, en condiciones que frecuentemente violaban normas básicas de seguridad relacionadas con salidas de emergencia, extintores de incendios, ventilación y estabilidad estructural. Ese salario representaba aproximadamente el 2% del costo de producción de una prenda que se vendía en una tienda Zara en Europa por 30 o 40 euros. El resto del costo se distribuía entre materiales, transporte, aranceles, operación de tienda, marketing y, sobre todo, margen de utilidad capturado por Inditex. La estructura de la cadena de suministro global de moda rápida está diseñada deliberadamente para oscurecer esa distribución de valor y para proteger a las marcas occidentales de responsabilidad legal por las condiciones en las fábricas que producen sus productos. Inditex no posee las fábricas, en Bangladesh, Camboya o Etiopía, que producen su ropa. Contrata a proveedores de primer nivel, generalmente empresas comerciales con oficinas en Europa o Asia, que gestionan las relaciones con las marcas y que, a su vez, subcontratan la producción a fábricas de segundo nivel. Esas fábricas, frecuentemente, subcontratan partes del trabajo a talleres de tercer nivel, especialmente cuando enfrentan plazos de entrega ajustados o volúmenes que exceden su capacidad instalada. En algunos casos, hay 4 o 5 capas de subcontratación entre Inditex y el taller donde una trabajadora de 19 años cose botones en una camisa Zara por $38 al mes. Cada capa de subcontratación captura un margen, lo que significa que la presión para reducir costos se transfiere hacia abajo en la cadena hasta llegar a los trabajadores que no tienen poder de negociación, que no están sindicalizados, que no tienen alternativas de empleo y que aceptan salarios de subsistencia porque la alternativa es no tener ningún ingreso. Las marcas occidentales mantienen que no son responsables de las condiciones en fábricas con las que no tienen contratos directos. Los proveedores de primer nivel mantienen que no pueden controlar lo que hacen los subcontratistas de tercer nivel, y los gobiernos de países como Bangladesh, Camboya y Etiopía mantienen que no pueden aplicar regulaciones laborales sin arriesgar la fuga de inversión extranjera hacia países competidores con regulaciones aún más débiles. El resultado es un sistema de irresponsabilidad organizada, donde nadie es legalmente responsable por las condiciones que hacen posible la moda rápida, pero donde todos capturan valor económico generado por esas condiciones. Inditex captura márgenes operativos del 15 al 18%. Los proveedores de primer nivel capturan márgenes del 5 al 10%. Las fábricas de segundo nivel capturan márgenes del 2 al 5%. Y los trabajadores que producen físicamente las prendas capturan aproximadamente el 2% del precio de venta final en forma de salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud. Esa distribución de valor no es accidental. Es el resultado de decisiones estratégicas tomadas por ejecutivos en Arteiso que entienden perfectamente que la rentabilidad de Inditex depende de mantener los costos de producción lo suficientemente bajos como para compensar los costos de velocidad, y que los costos de producción solo pueden mantenerse bajos si los salarios permanecen en niveles de subsistencia y si las inversiones en seguridad se minimizan. Ningún documento interno de Inditex articula explícitamente esa lógica, pero está implícita en cada decisión sobre precios de compra, plazos de entrega y estándares de calidad que la compañía impone a sus proveedores. Cuando Inditex exige que un proveedor entregue 100.000 unidades de una prenda en 2 semanas a un
precio unitario de 3 euros, está implícitamente exigiendo que el proveedor encuentre formas de producir esa prenda a un costo que permita un margen después de pagar materiales, transporte y mano de obra. Si el costo de materiales es de 1,50 € y el costo de transporte es de 20 centavos, quedan 1,30 € para cubrir mano de obra, costos generales y margen del proveedor. Si el proveedor quiere capturar un margen del 10%, 30 centavos, quedan 1 euro para cubrir mano de obra y costos generales. Si los costos generales, electricidad, alquiler, depreciación de maquinaria, son de 40 centavos por unidad, quedan 60 centavos para mano de obra. Si una trabajadora puede coser 5 unidades por hora, el costo de mano de obra por unidad es de 12 centavos, lo que implica un salario de 60 centavos por hora o aproximadamente $48 al mes para una jornada de 8 horas diarias, 6 días a la semana. Esa aritmética es conocida por todos los actores en la cadena de suministro. Inditex sabe que los precios que paga hacen imposible que los proveedores paguen salarios dignos sin sacrificar márgenes. Los proveedores saben que no pueden negociar precios más altos porque Inditex tiene cientos de proveedores alternativos dispuestos a aceptar los mismos términos. Y los trabajadores saben que no pueden exigir salarios más altos porque hay millones de personas desempleadas dispuestas a aceptar los mismos salarios de subsistencia. El sistema se sostiene porque cada actor enfrenta incentivos que hacen racional la explotación. Inditex maximiza su valor accionario manteniendo costos bajos. Los proveedores maximizan sus contratos manteniendo precios competitivos. Los gobiernos maximizan el empleo atrayendo inversión extranjera mediante regulaciones débiles. Y los trabajadores maximizan su supervivencia aceptando cualquier salario disponible. Nadie individualmente tiene incentivos para cambiar el sistema, y los intentos de coordinación colectiva, sindicatos, regulaciones internacionales, campañas de consumidores, enfrentan problemas masivos de acción colectiva porque requieren que miles de actores con intereses divergentes actúen simultáneamente contra sus incentivos inmediatos en favor de beneficios difusos y de largo plazo. Mientras tanto, la fortuna de la familia Ortega crecía exponentially. Entre 2001 y 2015, el valor de las acciones de Inditex se multiplicó por 10, impulsado por la expansión internacional que llevó a Zara a todos los mercados importantes del mundo, por el lanzamiento de nuevas marcas que capturaban diferentes segmentos demográficos y por márgenes operativos que permanecían consistentemente por encima del 15%, incluso mientras competidores como H&M y Gap veían sus márgenes comprimirse por la competencia de comercio electrónico y por el aumento de costos laborales en mercados de producción tradicionales. En 2013, Amancio Ortega superó a Warren Buffett como la tercera persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en $57.000 millones. En 2015, superó brevemente a Bill Gates como la persona más rica del mundo, cuando las acciones de Inditex alcanzaron máximos históricos, impulsadas por resultados trimestrales que superaron las expectativas de analistas. Ortega mantuvo esa posición durante algunas horas antes de que las fluctuaciones del mercado lo devolvieran al segundo lugar. Pero el hecho de que un hombre que vendía camisetas a $9 hubiera acumulado más riqueza que el fundador de Microsoft señalaba algo profundo sobre cómo funciona la creación de valor en la economía global del siglo XXI. Microsoft creó valor mediante innovación tecnológica que aumentó la productividad de cientos de millones de trabajadores y consumidores. Inditex creó valor mediante la optimización de una cadena de suministro que extraía margen de cada etapa del proceso, de convertir algodón en camisetas, concentrando las ganancias en la cúspide de la pirámide mientras distribuía los costos en la base. Ambos modelos generaron fortunas masivas, pero solo uno dependía estructuralmente de mantener a millones de trabajadores en condiciones de subsistencia. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete
y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Retomemos desde aquí. Amancio Ortega nunca dio entrevistas extensas sobre su filosofía de negocios. Evitaba conferencias industriales, rechazaba invitaciones a foros económicos y mantenía un perfil público tan bajo que durante décadas muchos españoles no sabían cómo lucía el hombre más rico de su país. Esa invisibilidad era estratégica. Ortega entendía que la atención mediática invita escrutinio, que el escrutinio invita regulación, y que la regulación amenaza los márgenes que hacen rentable la moda rápida. Pero en las pocas ocasiones en que habló públicamente, Ortega articuló una visión de negocios que sonaba casi monástica en su austeridad. El cliente es lo único que importa. Todo lo demás es secundario. No hacemos ropa para impresionar. Hacemos ropa que la gente quiere usar. Si el cliente no compra, hemos fallado. Esa filosofía se reflejaba en su estilo de vida personal. Ortega vivía en el mismo apartamento modesto en La Coruña que había comprado décadas antes. Comía en la misma cafetería cerca de la sede de Inditex casi todos los días. Vestía ropa Zara indistinguible de la que usaba cualquier cliente. No tenía yate, no tenía jet privado, no coleccionaba arte, no aparecía en eventos sociales de élite. Esa austeridad performativa comunicaba algo importante a empleados, inversionistas y consumidores: que Inditex no era una empresa impulsada por el ego del fundador, sino por una lógica operacional fría que priorizaba eficiencia sobre ostentación. Pero también ocultaba algo que Ortega nunca discutía públicamente: que mientras él vivía modestamente, estaba acumulando sistemáticamente una de las fortunas inmobiliarias más grandes de Europa, mediante inversiones que convertían los dividendos de Inditex en activos de largo plazo que generarían ingresos para su familia durante generaciones. A partir de 2007, Ortega comenzó a diversificar su riqueza fuera de Inditex mediante la creación de Pontegadea Inversiones, una firma de inversión privada que administraba su fortuna personal y que operaba con la misma opacidad que había caracterizado a Inditex durante sus primeras décadas. Pontegadea invirtió miles de millones de euros en bienes raíces comerciales de primer nivel en las ciudades más caras del mundo. Edificios de oficinas en Londres, Madrid, Barcelona, Lisboa, Miami, Seattle, Chicago y Toronto. Torres residenciales de lujo, centros comerciales, hoteles. Cada adquisición se estructuraba mediante vehículos corporativos complejos que minimizaban la visibilidad fiscal y que distribuían la propiedad entre múltiples entidades para evitar concentración de riesgo. Para 2025, el portafolio inmobiliario de Pontegadea estaba valorado en más de 18.000 millones de euros, generando ingresos de alquiler anuales superiores a 500 millones de euros con márgenes operativos superiores al 60%. Porque los activos inmobiliarios de primer nivel, en ubicaciones premium, requieren mantenimiento mínimo y generan flujos de efectivo predecibles independientemente de las fluctuaciones económicas. Ortega había convertido los dividendos de Inditex, que recibía trimestralmente como accionista mayoritario, en un imperio inmobiliario que funcionaba como máquina de generación de riqueza completamente separada del negocio textil. Esa diversificación era estratégica. Ortega, que en 2025 tenía 89 años, entendía que las fortunas construidas sobre una sola empresa son vulnerables a disrupciones tecnológicas, cambios regulatorios o colapsos de demanda que pueden destruir décadas de acumulación de riqueza en años. Los bienes raíces comerciales en ubicaciones premium son uno de los activos más estables disponibles para ultrarricos porque la oferta es fija, la demanda es estructural y los flujos de efectivo son predecibles. Un edificio de oficinas en el distrito financiero de Londres generará ingresos mientras existan empresas que necesiten espacio de oficina en Londres. Y mientras la población global siga urbanizándose y concentrándose en megaciudades, la demanda por espacio comercial en ubicaciones premium seguirá creciendo más rápido que la oferta. Ortega también entendía que los activos inmobiliarios son ideales para la planificación sucesoria porque pueden transferirse gradualmente a herederos mediante estructuras de fideicomiso que minimizan impuestos de herencia y que permiten a las generaciones futuras capturar ingresos de alquiler
sin necesidad de gestionar operaciones complejas. Un heredero puede no tener las habilidades para dirigir Inditex, pero cualquier heredero puede contratar administradores profesionales para gestionar un portafolio inmobiliario y capturar los ingresos pasivos que genera. La sucesión de Inditex se convirtió en tema de especulación intensa a partir de 2010, cuando Ortega tenía 74 años y comenzaba a delegar responsabilidades operacionales a ejecutivos profesionales. En 2011, Ortega nombró a Pablo Isla, un abogado corporativo que había servido como consejero general de Inditex, como CEO de la compañía. Ortega retuvo el título de presidente del consejo, pero Isla asumió la responsabilidad de las operaciones diarias, la estrategia de expansión internacional y las relaciones con inversionistas institucionales que exigían mayor transparencia y profesionalización de la gestión. El nombramiento de Isla señalaba que Ortega había decidido seguir un modelo de sucesión meritocrático en lugar de dinástico. Sus dos hijos de su primer matrimonio, con Rosalía Mera, Sandra Ortega Mera y Marcos Ortega Mera, heredarían riqueza pero no control operacional de Inditex. Su hija de su segundo matrimonio con Flora Pérez Marcot, Marta Ortega Pérez, nacida en 1984, mostraba interés en el negocio de moda y trabajaba en varios roles dentro de Inditex, pero Ortega aparentemente no la consideraba lista para asumir el liderazgo de una empresa con más de 100.000 empleados y operaciones en 75 países. Rosalía Mera, la cofundadora de Inditex y primera esposa de Ortega, había muerto en 2013 a los 69 años, dejando una fortuna estimada en 6.000 millones de euros, distribuida entre sus dos hijos, Sandra y Marcos. Sandra Ortega. Mera heredó aproximadamente el 50% de las acciones de Inditex que su madre había retenido después del divorcio, convirtiéndola instantáneamente en una de las mujeres más ricas de Europa, con una fortuna que en 2026 superaba los 9.500 millones de dólares. Pero Sandra, al igual que su hermano Marcos, mantuvo un perfil extremadamente bajo, evitando entrevistas, eventos públicos y cualquier rol operacional en Inditex. Su riqueza era completamente pasiva, generada por dividendos de acciones heredadas en lugar de por participación activa en el negocio. Esa pasividad era característica de la segunda generación de la familia Ortega. Ninguno de los hijos de Amancio había demostrado el impulso, la obsesión o la capacidad operacional que había caracterizado a su padre. Y Ortega, a diferencia de muchos fundadores de empresas familiares, no parecía interesado en forzar a sus hijos a roles para los cuales no estaban preparados o no tenían vocación. Prefería delegar el liderazgo operacional a profesionales competentes mientras mantenía control accionario que garantizaba que las decisiones estratégicas fundamentales permanecieran alineadas con su visión de largo plazo. Pero en 2022, Ortega tomó una decisión que sorprendió a observadores de la industria y que señalaba un cambio en su pensamiento sobre la sucesión familiar. Nombró a su hija Marta Ortega Pérez, entonces de 38 años, como presidenta de Inditex, reemplazando a Pablo Isla, quien dejó la empresa después de 11 años como CEO. El nombramiento generó controversia inmediata. Marta no tenía experiencia ejecutiva previa fuera de Inditex. No había dirigido ninguna de las marcas del grupo. No había gestionado operaciones internacionales. Su rol previo había sido en diseño y desarrollo de producto para Zara Woman, importante, pero no comparable a la complejidad de dirigir una corporación global con ingresos superiores a 30.000 millones de euros. Los críticos argumentaban que el nombramiento era nepotismo puro, que Marta había sido promovida por ser la hija del fundador en lugar de por mérito demostrado, y que su falta de experiencia ejecutiva representaba un riesgo para una empresa que enfrentaba desafíos estructurales masivos relacionados con la transición al comercio electrónico, la competencia de marcas digitales nativas como Shein y ASOS, y la presión creciente de consumidores y reguladores sobre sostenibilidad ambiental y condiciones laborales en la cadena de suministro. Los defensores del nombramiento argumentaban que Marta había crecido dentro del negocio, que entendía intuitivamente la cultura de Inditex
de una manera que ningún ejecutivo externo podría replicar, y que su rol como presidenta era principalmente estratégico y de supervisión, mientras que las operaciones diarias serían gestionadas por Óscar García Maceiras, quien fue nombrado CEO al mismo tiempo. La estructura de liderazgo dual, con Marta como presidenta y García Maceiras como CEO, replicaba el modelo que Ortega había usado durante décadas. Control familiar de la visión estratégica, combinado con gestión profesional de las operaciones. El nombramiento de Marta también señalaba algo más profundo sobre las intenciones de Ortega respecto al control de largo plazo de Inditex. Al colocar a su hija en la posición de máxima autoridad dentro de la empresa, Ortega estaba estableciendo una línea de sucesión familiar que garantizaba que la siguiente generación tendría influencia directa sobre las decisiones estratégicas, incluso después de su muerte. Marta, como presidenta del Consejo, tendría poder de veto sobre decisiones importantes relacionadas con fusiones, adquisiciones, cambios en la estructura de capital o cualquier movimiento estratégico que pudiera diluir el control familiar. Esa preocupación por mantener el control familiar era comprensible, dado lo que Ortega había observado en otras empresas familiares que habían perdido su identidad después de que los fundadores murieran o se retiraran. Empresas que habían sido vendidas a conglomerados multinacionales. Empresas que habían sido destruidas por conflictos entre herederos. Empresas que habían sido vaciadas por ejecutivos profesionales, que priorizaban compensación de corto plazo sobre construcción de valor de largo plazo. Ortega quería garantizar que Inditex permaneciera bajo control familiar durante al menos otra generación y que su filosofía operacional de velocidad, eficiencia y obsesión por el cliente sobreviviera a su eventual partida. Pero el nombramiento de Marta también expuso una tensión fundamental en el modelo de Inditex que se había vuelto cada vez más visible durante la década de 2020. La contradicción entre la narrativa pública de democratización de la moda y la realidad estructural de concentración masiva de riqueza en una sola familia que capturaba valor creado por millones de trabajadores precarizados en el sur global. Para 2025, Inditex operaba más de 5.600 tiendas en 156 países, empleaba directamente a más de 165.000 personas y generaba ingresos anuales superiores a 35.000 millones de euros. Pero la mayor parte del valor capturado por esas operaciones fluía hacia un número muy pequeño de beneficiarios. La familia Ortega, que controlaba aproximadamente el 60% de las acciones de Inditex y que recibía dividendos anuales superiores a 1.000 millones de euros, y un grupo pequeño de ejecutivos senior, cuya compensación estaba vinculada al precio de las acciones y que, por lo tanto, se beneficiaban directamente del mismo sistema de compresión de costos laborales que mantenía los salarios de trabajadores textiles en niveles de subsistencia. Los trabajadores en las tiendas Inditex, en Europa y América, ganaban salarios que, aunque superiores al mínimo legal en la mayoría de los mercados, rara vez eran suficientes para permitir seguridad económica en ciudades donde el costo de vida había aumentado más rápido que los salarios durante décadas. Un empleado de tienda Zara en Madrid, en 2025, ganaba aproximadamente 1.200 euros al mes por un contrato de tiempo completo, apenas suficiente para cubrir alquiler, transporte y necesidades básicas en una ciudad donde el alquiler promedio de un apartamento de una habitación superaba los 900 euros mensuales. Muchos empleados de tienda trabajaban con contratos de medio tiempo o temporales que no incluían beneficios de salud, pensiones o seguridad laboral, y que podían terminarse con poca antelación durante períodos de baja demanda. Los trabajadores en las fábricas que producían ropa para Inditex en Bangladesh, Camboya, Etiopía, Myanmar y Pakistán ganaban salarios que, incluso después de los aumentos implementados tras el desastre del Rana Plaza, rara vez superaban los $100 mensuales por jornadas de 10 a 12 horas diarias, 6 días a la semana. Esos salarios representaban una fracción minúscula del valor que su trabajo generaba. Una trabajadora en Dhaka, que cosía camisetas Zara, ganaba aproximadamente $2 al día. Cada camiseta que producía se vendía en Europa por 20 o 30 euros.
Si trabajaba a un ritmo normal, podía producir entre 20 y 30 camisetas al día, generando entre 400 y 900 euros en ingresos de venta, mientras recibía 2 euros en compensación. Esa distribución de valor no era resultado de fuerzas de mercado neutrales o de diferencias en productividad. Era el resultado de asimetrías de poder estructurales que permitían a Inditex y otras marcas occidentales capturar la mayor parte del valor generado en la cadena de suministro, mientras los trabajadores que producían físicamente los productos capturaban una fracción minúscula. Los trabajadores textiles en Bangladesh no ganaban $2 al día porque su trabajo valiera $2 al día. Ganaban $2 al día porque no tenían poder de negociación, porque no estaban organizados en sindicatos efectivos, porque sus gobiernos priorizaban atracción de inversión extranjera sobre protección laboral, y porque las marcas occidentales explotaban esas asimetrías de poder para maximizar márgenes. Inditex argumentaba que pagaba salarios competitivos de acuerdo con los estándares locales, que sus proveedores cumplían con todas las leyes laborales aplicables y que la compañía había implementado programas de auditoría y cumplimiento para garantizar condiciones de trabajo seguras en su cadena de suministro. Pero esos argumentos eludían la cuestión fundamental, que los estándares locales en países como Bangladesh eran deliberadamente bajos para atraer inversión extranjera, que el cumplimiento con leyes laborales inadecuadas no garantizaba condiciones de trabajo dignas y que los programas de auditoría eran notoriamente inefectivos porque los proveedores habían desarrollado técnicas sofisticadas para ocultar violaciones durante inspecciones programadas. Reportes de organizaciones laborales internacionales documentaban sistemáticamente que las auditorías de fábricas textiles frecuentemente no detectaban violaciones porque los gerentes de fábrica recibían aviso previo de las inspecciones, porque los trabajadores eran entrenados para dar respuestas específicas a los auditores, porque los registros de horas de trabajo y salarios eran falsificados y porque los auditores pasaban solo unas pocas horas en cada fábrica. Tiempo insuficiente para detectar prácticas sistemáticas de abuso que ocurrían fuera de la vista de visitantes externos. El problema fundamental era que Inditex y otras marcas occidentales no tenían incentivos reales para garantizar condiciones de trabajo dignas en su cadena de suministro, porque hacerlo requeriría aumentar los precios que pagaban a los proveedores, lo que reduciría sus márgenes, lo que reduciría sus utilidades, lo que reduciría el precio de sus acciones, lo que reduciría la riqueza de la familia Ortega y la compensación de los ejecutivos senior. El sistema estaba diseñado para maximizar la extracción de valor en la cúspide de la pirámide, y cualquier reforma que redistribuyera ese valor hacia los trabajadores en la base amenazaba los intereses de quienes controlaban el sistema. Esa realidad se volvió cada vez más visible durante la década de 2020, cuando una nueva generación de consumidores, particularmente en Europa y América del Norte, comenzó a cuestionar la sostenibilidad ambiental y ética de la moda rápida. Movimientos como Fashion Revolution, que surgió después del desastre del Rana Plaza, exigían transparencia sobre quién hacía la ropa, bajo qué condiciones y a qué costo ambiental. Documentales como The True Cost y reportes periodísticos sobre contaminación de ríos en China, montañas de ropa desechada en el desierto de Atacama en Chile y microplásticos de textiles sintéticos contaminando océanos generaban conciencia creciente sobre los costos ocultos de la ropa barata. Inditex respondió con iniciativas de sostenibilidad, que incluían compromisos para usar 100% algodón orgánico o reciclado para 2025, para eliminar plásticos de un solo uso de sus operaciones, para alcanzar 0 emisiones netas de carbono para 2040 y para implementar programas de reciclaje de ropa en sus tiendas. La compañía publicó reportes anuales de sostenibilidad que detallaban métricas relacionadas con consumo de agua, emisiones de carbono, uso de materiales sostenibles y auditorías de proveedores. Marta Ortega, como nueva presidenta, hizo de la sostenibilidad un tema central de su liderazgo, argumentando que Inditex tenía la responsabilidad de liderar la transformación de la industria hacia un modelo más sostenible. Pero críticos argumentaban que esas iniciativas eran principalmente cosméticas,
diseñadas para gestionar riesgos reputacionales sin cambiar fundamentalmente el modelo de negocio que hacía insostenible la moda rápida. El problema central no era si Inditex usaba algodón orgánico o plástico reciclado. El problema era que el modelo de moda rápida dependía estructuralmente de producir volúmenes masivos de ropa barata, de ciclos de consumo acelerados que trataban la ropa como desechable, y de externalizar los costos ambientales y sociales hacia comunidades y ecosistemas que no tenían poder para resistir. Inditex producía más de 1.000 millones de prendas al año. Incluso, si cada prenda se producía con materiales sostenibles y en condiciones laborales dignas, el volumen absoluto de producción generaba impactos ambientales masivos relacionados con consumo de agua, uso de energía, transporte global y generación de residuos. Y el modelo de negocio de Inditex incentivaba activamente el consumo excesivo mediante el lanzamiento constante de nuevos productos, precios bajos que eliminaban la fricción psicológica de la compra impulsiva, y marketing que comunicaba que estar a la moda requería actualizar constantemente el guardarropa. El consumidor promedio compraba 60% más ropa en 2020 que en 2000, y usaba cada prenda aproximadamente la mitad de veces antes de desecharla. Esa aceleración del ciclo de consumo era directamente atribuible al modelo de moda rápida que Inditex había perfeccionado, y los costos de ese consumo acelerado se distribuían desigualmente. Los consumidores en países ricos disfrutaban acceso a ropa barata y variada. La familia Ortega capturaba fortunas masivas, y los trabajadores textiles en países pobres y los ecosistemas globales absorbían los costos en forma de salarios de subsistencia, condiciones de trabajo peligrosas, contaminación de agua y aire y acumulación de residuos textiles que tardarían décadas o siglos en degradarse. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. A continuación seguimos. En febrero de 2026, la fortuna combinada de la familia Ortega superaba los 229.000 millones de dólares, distribuida entre Amancio Ortega con aproximadamente 133.000 millones de dólares, Sandra Ortega Mera con 9.500 millones de dólares y participaciones menores controladas por Marta Ortega Pérez y otros miembros de la familia a través de estructuras de fideicomiso y vehículos de inversión. Esa riqueza colocaba a la familia Ortega entre las 10 familias más ricas del mundo, comparable a los Walton de Walmart, los Mars de Mars Inc. y los Koch de Koch Industries. Pero a diferencia de esas familias cuyas fortunas se construyeron durante generaciones mediante herencias, fusiones y diversificación gradual, la fortuna de los Ortega se construyó en una sola generación, mediante la explotación sistemática de asimetrías de poder en la cadena de suministro textil global. Amancio Ortega había comenzado con nada, no heredó capital, no tenía conexiones familiares con élites empresariales o políticas, no recibió educación formal en negocios. Lo que tenía era una comprensión visceral de cómo funcionaba la extracción de valor en una economía de subsistencia, y la voluntad de escalar esa lógica desde un taller en su sala de estar hasta un imperio global que empleaba a cientos de miles de personas y generaba decenas de miles de millones de euros en ingresos anuales. Esa trayectoria era frecuentemente celebrada como ejemplo de movilidad social, de meritocracia capitalista, de cómo el talento y el trabajo duro podían superar las circunstancias de nacimiento. Pero esa narrativa eludía una pregunta incómoda. Si Amancio Ortega podía construir una fortuna de 133.000 millones de dólares vendiendo ropa barata, ¿qué decía eso sobre la distribución de valor en la economía global y sobre quién capturaba las ganancias de la productividad generada por millones de trabajadores cuyos nombres nunca aparecerían en ninguna lista de Forbes? La respuesta estaba en la arquitectura del capitalismo global que emergió después de la década de 1980, cuando la liberalización comercial,
La desregulación financiera y el colapso de barreras a la inversión extranjera crearon condiciones para que las corporaciones multinacionales reorganizaran la producción a escala planetaria, desplazando manufactura desde países con altos salarios y regulaciones fuertes hacia países con bajos salarios y regulaciones débiles, capturando la diferencia como ganancia, mientras externalizaban los costos sociales y ambientales hacia comunidades sin poder político para resistir. Inditex no inventó ese sistema, pero lo perfeccionó mediante la integración vertical que le permitía controlar cada etapa de la cadena de valor, sin poseer directamente los activos de producción, evitando así la responsabilidad legal asociada con la propiedad mientras capturaba los beneficios económicos del control. Era un modelo de feudalismo corporativo donde Inditex funcionaba como señor que extraía tributo de una red de vasallos, proveedores que competían entre sí por contratos mediante la reducción continua de precios, transfiriendo la presión hacia abajo hasta llegar a los trabajadores que no tenían a quién transferirla, excepto a sus propias familias, mediante la aceptación de salarios que no cubrían necesidades básicas. Ese sistema generaba eficiencias extraordinarias medidas en términos de velocidad, costo y retorno sobre capital. Pero generaba ineficiencias masivas medidas en términos de bienestar humano, sostenibilidad ambiental y estabilidad social. Una camiseta Zara, que costaba 20 euros en Madrid, representaba aproximadamente 2 euros en costos de producción, 3 euros en costos de transporte y logística, 4 euros en costos de operación de tienda y 11 euros en margen bruto capturado por Inditex. De esos 2 euros de costos de producción, aproximadamente 20 centavos correspondían a salarios de la trabajadora que había cosido la camiseta durante 15 minutos en una fábrica en Dhaka. Esa trabajadora, llamémosla Nasrin, tenía 23 años. Había dejado su pueblo rural a los 17 para buscar trabajo en la ciudad. Vivía en una habitación compartida con otras 5 trabajadoras en un edificio sin ventilación adecuada, a 40 minutos en autobús de la fábrica. Trabajaba entre 10 y 12 horas diarias, 6 días a la semana. Ganaba aproximadamente $95 al mes después de deducciones. Enviaba $30 mensuales a su familia en el pueblo. Gastaba $20 en alquiler, $15 en comida, $10 en transporte y le quedaban $20 para todo lo demás. Ropa, medicinas, emergencias, ahorros para una eventual boda que sus padres esperaban que financiara parcialmente. Nasrin no podía permitirse comprar la camiseta que cosía. Si ahorraba durante 2 meses completos, sin gastar nada, excepto en necesidades absolutas, podría comprar una sola camiseta Zara al precio que se vendía en las tiendas de Dhaka, que atendían a la clase media alta y a expatriados occidentales, pero nunca lo haría porque sería una locura gastar el equivalente a 2 meses de ahorro en una camiseta cuando podía comprar ropa local por una fracción de ese precio. La ironía era que Nasrin producía ropa que comunicaba aspiración de clase media global, pero que estaba estructuralmente excluida de participar en el consumo que su trabajo hacía posible. Esa exclusión no era accidental, era fundamental para el modelo de negocio. Si los trabajadores textiles en Bangladesh ganaran salarios suficientes para comprar los productos que fabricaban, los costos de producción aumentarían, los márgenes se comprimirían y la rentabilidad de Inditex disminuiría. El sistema dependía de mantener a los productores y consumidores en mundos económicos separados. Los productores en el sur global ganaban salarios de subsistencia que los excluían del consumo. Los consumidores en el norte global ganaban salarios que, aunque estancados en términos reales durante décadas, todavía eran suficientes para permitir consumo de ropa barata, producida por trabajadores que ganaban una fracción de lo que ellos ganaban. Esa separación geográfica y económica entre producción y consumo también facilitaba la separación psicológica que permitía a los consumidores comprar ropa sin confrontar las condiciones bajo las cuales se producía. Cuando comprabas una camiseta Zara en una tienda bien iluminada en un centro comercial en Barcelona, no veías a Nasrin trabajando 12 horas en una fábrica sin aire acondicionado en Dhaka.
No veías los ríos contaminados con tintes textiles en China. No veías las montañas de ropa desechada en vertederos en Ghana. Veías una prenda bien presentada, a un precio accesible que resolvía tu necesidad inmediata de actualizar tu guardarropa. Y la estructura de la transacción no te obligaba a considerar las externalidades ocultas que hacían posible ese precio. Inditex, como todas las corporaciones exitosas, había dominado el arte de hacer invisibles los costos mientras hacía hipervisibles los beneficios. Las tiendas Zara comunicaban limpieza, orden, abundancia y accesibilidad. El marketing comunicaba moda democrática, estilo para todos, participación en tendencias globales sin barreras de clase. Los reportes anuales comunicaban crecimiento, rentabilidad, retorno para accionistas y compromiso con sostenibilidad. Lo que nunca se comunicaba, excepto en notas al pie de página de reportes de sostenibilidad que pocos leían, eran los salarios específicos pagados a trabajadores específicos en fábricas específicas, las horas exactas que trabajaban, las condiciones precisas bajo las cuales producían las prendas y la distribución exacta de valor entre todos los actores en la cadena de suministro. Esa opacidad era estratégica. Si los consumidores supieran que la trabajadora que cosió su camiseta ganaba 20 centavos por 15 minutos de trabajo, mientras Inditex capturaba 11 euros de margen, algunos podrían cuestionar la justicia de esa distribución. Si los inversionistas supieran que los márgenes de Inditex dependían estructuralmente de mantener salarios en niveles de subsistencia, algunos podrían cuestionar la sostenibilidad de largo plazo del modelo. Si los reguladores supieran exactamente cómo funcionaban las cadenas de subcontratación que permitían a Inditex externalizar responsabilidad legal mientras capturaba control económico, algunos podrían diseñar regulaciones que obligaran a las marcas a asumir responsabilidad por condiciones en toda su cadena de suministro. Inditex, como todas las corporaciones sofisticadas, gestionaba esos riesgos mediante estrategias de transparencia selectiva. Publicar información que comunicaba responsabilidad sin revelar detalles que permitirían escrutinio efectivo. Los reportes de sostenibilidad de Inditex incluían métricas agregadas sobre número de auditorías realizadas, porcentaje de proveedores que cumplían estándares, inversiones en programas de capacitación y certificaciones obtenidas, pero no incluían información granular sobre salarios específicos pagados en fábricas específicas, sobre incidentes específicos de violaciones laborales, sobre la identidad de proveedores de segundo y tercer nivel, o sobre cómo exactamente Inditex calculaba los precios que pagaba a proveedores y qué margen de ganancia esos precios permitían después de cubrir costos de materiales, operación y mano de obra. Esa información era tratada como secreto comercial, protegida mediante acuerdos de confidencialidad que prohibían a los proveedores divulgar términos de sus contratos con Inditex. El argumento era que revelar esa información daría ventajas a competidores, pero el efecto real era proteger a Inditex de escrutinio sobre cómo exactamente extraía valor de su cadena de suministro y cómo distribuía ese valor entre accionistas, ejecutivos, empleados de tienda y trabajadores de fábrica. Para 2026, Amancio Ortega había logrado algo extraordinario medido en términos de acumulación de riqueza personal. Había construido una fortuna de 133.000 millones de dólares, suficiente para comprar todos los activos de más de 100 países, suficiente para financiar el presupuesto anual de educación de España durante más de una década, suficiente para proporcionar un salario digno a cada trabajador textil en Bangladesh durante más de 20 años. Había construido esa fortuna vistiendo su propia ropa barata, viviendo modestamente, evitando ostentación y manteniendo una filosofía empresarial que priorizaba al cliente sobre todo lo demás. Pero también había construido esa fortuna mediante la explotación sistemática de millones de trabajadores que no tenían alternativas, mediante la externalización de costos ambientales hacia ecosistemas que no podían resistir, mediante la captura de instituciones regulatorias en países desesperados por inversión extranjera, y mediante la construcción de estructuras corporativas diseñadas deliberadamente para oscurecer responsabilidad mientras concentraban control. Esa contradicción entre la narrativa pública
de democratización de la moda y la realidad estructural de concentración masiva de riqueza mediante extracción de valor de trabajadores precarizados, definía no solo a Inditex, sino a todo el modelo de capitalismo global que había emergido durante las últimas 4 décadas. Era un sistema que generaba abundancia material sin precedentes para consumidores en países ricos, mientras generaba precariedad económica para productores en países pobres, que generaba fortunas masivas para propietarios de capital, mientras generaba estancamiento salarial para trabajadores, que generaba eficiencias operacionales, extraordinarias medidas en términos de velocidad y costo, mientras generaba ineficiencias masivas, medidas en términos de bienestar humano y sostenibilidad ambiental. Y era un sistema que se presentaba como inevitable, como resultado natural de fuerzas de mercado, como expresión de preferencias de consumidores, cuando en realidad era el resultado de decisiones políticas específicas sobre regulación comercial, derechos laborales, política fiscal y gobernanza corporativa que habían sido tomadas por élites políticas y económicas que se beneficiaban de esas decisiones mientras externalizaban los costos hacia quienes no tenían poder para resistir. La familia Ortega, vistiendo su propia ropa barata, encarnaba la paradoja central de ese sistema. Habían construido una fortuna de 229.000 millones de dólares vendiendo productos accesibles a consumidores ordinarios, comunicando modestia y frugalidad personal, evitando la ostentación asociada con otras dinastías de ultrarricos. Pero esa modestia performativa ocultaba una realidad más profunda, que su riqueza dependía estructuralmente de un sistema global de extracción de valor que concentraba ganancias en la cúspide mientras distribuía costos en la base, que trataba a los trabajadores como insumos intercambiables cuyo costo debía minimizarse en lugar de como seres humanos cuyo bienestar importaba, y que externalizaba responsabilidad mediante estructuras corporativas diseñadas para proteger a los propietarios de las consecuencias de las decisiones que tomaban en busca de rentabilidad. Cuando Amancio Ortega eventualmente muriera, dejaría una de las fortunas más grandes jamás acumuladas por un individuo en una sola generación. Dejaría un imperio corporativo que empleaba a cientos de miles de personas y generaba decenas de miles de millones de euros en ingresos anuales. Dejaría un legado de innovación en retail que había transformado cómo la ropa se diseñaba, producía y vendía globalmente. Y dejaría una pregunta sin respuesta. Si era posible construir una fortuna de esa magnitud, vendiendo ropa barata mientras pagabas salarios dignos a quienes la producían, o si la acumulación de riqueza a esa escala requería necesariamente la explotación de quienes no tenían poder para negociar términos más justos. Esa pregunta no era solo sobre Inditex o sobre la familia Ortega, era sobre la estructura fundamental del capitalismo global en el siglo XXI y sobre si era posible construir sistemas económicos que generaran prosperidad compartida en lugar de concentración masiva de riqueza en manos de unos pocos, mientras millones permanecían atrapados en ciclos de precariedad económica que ningún esfuerzo individual podía romper. Era una pregunta que los defensores del sistema preferían no hacer, porque la respuesta amenazaba la legitimidad del orden económico que había generado fortunas sin precedentes para quienes controlaban capital, mientras generaba estancamiento para quienes solo tenían su trabajo para vender. Y era una pregunta que se volvía cada vez más urgente a medida que las desigualdades se profundizaban, a medida que los costos ambientales del consumo acelerado se volvían imposibles de ignorar, y a medida que una generación creciente de consumidores comenzaba a cuestionar si el acceso a ropa barata justificaba los costos ocultos que hacían posible ese acceso. La familia Ortega, con su fortuna de 229.000 millones de dólares construida, vistiendo su propia ropa barata, permanecía en el centro de esa conversación no como villanos, sino como símbolo de un sistema que había generado abundancia y precariedad simultáneamente, que había democratizado el acceso al consumo mientras concentraba el control sobre la producción, y que había prometido prosperidad para todos mientras entregaba fortunas estratosféricas para unos pocos y salarios de subsistencia para millones. La sucesión de Marta Ortega como presidenta de Inditex en 2022 marcó no solo un cambio generacional en el liderazgo de la empresa,
sino también el momento en que las contradicciones del modelo de moda rápida se volvieron imposibles de gestionar únicamente mediante estrategias de relaciones públicas y reportes de sostenibilidad. La generación que Marta representaba, nacida en la década de 1980, había crecido en un mundo donde el acceso a información sobre cadenas de suministro globales, condiciones laborales y costos ambientales era instantáneo, y donde las narrativas corporativas podían ser desafiadas en tiempo real por activistas, periodistas y consumidores armados con teléfonos inteligentes y redes sociales. Marta enfrentaba un desafío que su padre nunca había tenido que confrontar directamente: cómo sostener el crecimiento y la rentabilidad de Inditex en un contexto donde la legitimidad social de la moda rápida estaba siendo cuestionada fundamentalmente, donde reguladores europeos estaban considerando legislación que obligaría a las marcas a asumir responsabilidad por el ciclo de vida completo de sus productos, y donde competidores digitales como Shein estaban demostrando que era posible ser aún más rápido y más barato que Zara mediante la eliminación total de tiendas físicas y la producción bajo demanda que reducía inventario a casi cero. Shein, fundada en China en 2008, había crecido explosivamente durante la década de 2020 hasta convertirse en el minorista de moda más grande del mundo por volumen de ventas, superando a Inditex en 2024. El modelo de Shein llevaba la lógica de la moda rápida a su conclusión extrema: producción en lotes de 100 unidades en lugar de miles, ciclos de diseño a producción de menos de una semana, precios que comenzaban en $3 por prenda, y distribución exclusivamente digital que eliminaba los costos de operar tiendas físicas. Shein podía vender una camiseta por $5 y aún capturar margen porque había eliminado prácticamente todos los costos, excepto materiales, mano de obra mínima y envío directo desde fábricas en Guangzhou a consumidores en todo el mundo. El éxito de Shein demostraba dos cosas simultáneamente. Primero, que todavía existía demanda masiva por ropa aún más barata y más rápida que lo que Zara ofrecía, particularmente entre consumidores jóvenes cuyo poder adquisitivo había sido erosionado por décadas de estancamiento salarial y creciente costo de vida. Segundo, que el modelo de Inditex, que había parecido imposible de superar en términos de velocidad y eficiencia, estaba siendo disrumpido por competidores que habían eliminado los activos físicos, tiendas, centros de distribución, inventario, que Ortega había considerado esenciales para el control de la experiencia del cliente. Marta respondió acelerando la transformación digital de Inditex, invirtiendo miles de millones de euros en comercio electrónico, logística de última milla, inteligencia artificial para predicción de demanda y personalización de recomendaciones, pero también reconoció que Inditex no podía competir con Shein únicamente en precio y velocidad, sin destruir los márgenes que hacían valiosa la empresa para sus accionistas. En cambio, necesitaba diferenciar a Zara mediante calidad percibida, sostenibilidad y experiencia de marca que justificara precios más altos que los de competidores puramente digitales. Esa estrategia requería inversiones significativas en áreas que históricamente habían sido tratadas como costos a minimizar: mejores materiales, mejores condiciones laborales en la cadena de suministro, reducción del impacto ambiental, transparencia sobre orígenes de productos. Pero cada una de esas inversiones reducía márgenes en el corto plazo, lo que generaba tensión con inversionistas institucionales que esperaban que Inditex mantuviera la rentabilidad que había caracterizado a la empresa durante décadas. Esa tensión reflejaba un dilema más profundo que enfrentaban todas las empresas de moda rápida en la década de 2020, si era posible transformar el modelo hacia mayor sostenibilidad sin sacrificar la rentabilidad que lo había hecho atractivo para inversionistas, o si la sostenibilidad genuina requería cambios tan fundamentales en el modelo de negocio que destruirían el valor accionario que generaciones de inversionistas habían capturado mediante la externalización de costos sociales y ambientales. Las respuestas a esa pregunta determinaría no solo el futuro de Inditex, sino el futuro de toda la industria textil global, que empleaba a más de 75 millones de personas en todo el mundo, generaba más de $2 billones en ingresos anuales
y era responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de carbono y el 20% de la contaminación de agua industrial. Si Inditex, como líder de la industria, demostraba que era posible transformar el modelo hacia sostenibilidad mientras mantenía rentabilidad, establecería un precedente que otras empresas podrían seguir. Si fallaba, confirmaría la sospecha de que la sostenibilidad era incompatible con el modelo de negocio de moda rápida y que la única solución real requería reducción radical del consumo, algo que ninguna empresa cuyo valor dependía del crecimiento continuo de ventas podía aceptar voluntariamente. Para 2026, 3 años después de asumir como presidenta, Marta había logrado avances modestos en algunas métricas de sostenibilidad. El porcentaje de materiales sostenibles en las colecciones de Inditex había aumentado del 50% en 2022 al 68% en 2025. Las emisiones de carbono por prenda producida habían disminuido en un 12% mediante inversiones en energía renovable y eficiencia logística. Los programas de reciclaje de ropa habían recolectado más de 50.000 toneladas de textiles usados que se procesaban para convertirse en nuevas, fibras o en productos de aislamiento. Pero esos avances eran marginales comparados con la escala del problema. Inditex todavía producía más de 1.000 millones de prendas al año. Todavía lanzaba nuevos productos cada 2 semanas, incentivando ciclos de consumo acelerados. Todavía dependía de cadenas de suministro globales donde los salarios en el extremo inferior eran de subsistencia. Y todavía generaba márgenes operativos superiores al 15%, lo que significaba que capturaba más valor del que distribuía a los trabajadores que producían físicamente los productos. Los críticos argumentaban que las iniciativas de sostenibilidad de Inditex eran fundamentalmente performativas, diseñadas para gestionar riesgos reputacionales y regulatorios sin transformar el modelo de negocio que generaba los problemas. Señalaban que Inditex gastaba más en marketing de sostenibilidad que en aumentos salariales para trabajadores textiles, que los compromisos de emisiones netas cero para 2040 dependían de compensaciones de carbono de dudosa efectividad en lugar de reducciones absolutas de emisiones, y que los programas de reciclaje procesaban menos del 1% del volumen total de ropa que Inditex producía cada año. Marta respondía argumentando que la transformación de un sistema tan complejo como la cadena de suministro textil global requería tiempo, que los cambios incrementales eran el único camino realista hacia mejoras sistémicas, y que Inditex estaba liderando la industria en áreas donde otras empresas ni siquiera habían comenzado a actuar. Señalaba que Inditex había sido una de las primeras empresas en firmar el Acuerdo de Bangladesh, en publicar listas de proveedores, en comprometerse con objetivos basados en ciencia para reducción de emisiones y en invertir en tecnologías de reciclaje textil que todavía no eran comercialmente viables, pero que podrían transformar la industria en el futuro. Pero la defensa de Marta y Suden eludía la pregunta fundamental. Si el modelo de negocio de Inditex era compatible con un futuro sostenible, o si la sostenibilidad genuina requería un modelo completamente diferente, que produjera menos, que durara más, que costara más y que, por lo tanto, generara menos ingresos, menos utilidades y menos riqueza para accionistas. Esa pregunta era existencial para Inditex, porque la valoración de la empresa, y por extensión la riqueza de la familia Ortega, dependía de expectativas de crecimiento continuo. Si Inditex dejaba de crecer, o peor aún, si comenzaba a contraerse deliberadamente para reducir su impacto ambiental, el precio de sus acciones colapsaría, destruyendo décadas de acumulación de riqueza. Esa dependencia estructural del crecimiento era la trampa fundamental del capitalismo corporativo moderno. Las empresas públicas estaban diseñadas para maximizar valor accionario, lo que requería crecimiento continuo de ingresos y utilidades, lo que requería expansión continua de producción y consumo, lo que era fundamentalmente incompatible con límites planetarios relacionados con recursos, emisiones y capacidad de absorción de residuos. El sistema estaba diseñado para crecer indefinidamente en un planeta con recursos finitos
y cualquier empresa que intentara voluntariamente dejar de crecer sería castigada por los mercados financieros mediante la destrucción de su valoración. Amancio Ortega, ahora de 89 años y raramente visto en público, había construido su fortuna navegando brillantemente las lógicas de ese sistema. Había entendido antes que la mayoría de sus competidores que la velocidad era más valiosa que la escala, que el control era más valioso que la propiedad, que la opacidad era más valiosa que la transparencia y que la externalización de costos era más valiosa que la internalización de responsabilidades. Había aplicado esas lecciones con disciplina implacable durante 5 décadas, construyendo un imperio que generaba miles de millones de euros en utilidades anuales mientras él vivía modestamente y evitaba atención pública. Pero las lógicas que habían funcionado durante 5 décadas estaban siendo cuestionadas por fuerzas que Ortega no podía controlar mediante decisiones empresariales. El cambio climático estaba generando presión política para regulación más estricta de industrias con altas emisiones. La desigualdad creciente estaba generando movimientos sociales que cuestionaban la legitimidad de fortunas masivas construidas mediante salarios de subsistencia. La digitalización estaba empoderando a consumidores para investigar cadenas de suministro y organizar boicots contra empresas con prácticas laborales cuestionables. Y una nueva generación de consumidores, particularmente en mercados desarrollados, estaba comenzando a valorar sostenibilidad y ética, tanto como precio y conveniencia. Esas fuerzas no destruirían a Inditex en el corto plazo. La empresa era demasiado grande, demasiado rentable, demasiado bien gestionada para colapsar rápidamente. Pero estaban erosionando gradualmente las ventajas competitivas que Ortega había construido, creando espacios para competidores con modelos diferentes y aumentando los costos de mantener el status quo mediante regulación, litigación y daño reputacional que eventualmente se traduciría en pérdida de ventas y compresión de márgenes. La pregunta que Marta enfrentaba y que su padre nunca había tenido que responder era si Inditex podía transformarse lo suficientemente rápido para adaptarse a esas fuerzas cambiantes sin destruir el modelo de negocio que había generado la fortuna de 229.000 millones de dólares que la familia Ortega ahora controlaba. Era una pregunta sin respuestas fáciles, porque requería equilibrar intereses fundamentalmente contradictorios. Los intereses de accionistas que esperaban crecimiento y rentabilidad, los intereses de consumidores que querían ropa barata y sostenible simultáneamente, los intereses de trabajadores que necesitaban salarios dignos y los intereses del planeta que necesitaba reducción radical de consumo y emisiones. La familia Ortega, vistiendo su propia ropa barata, permanecería en el centro de esa tensión durante las próximas décadas. Su fortuna era tanto un testimonio del genio empresarial de Amancio Ortega como un símbolo de las contradicciones del sistema económico global que había hecho posible esa acumulación de riqueza. Habían construido un imperio vendiendo productos accesibles a consumidores ordinarios, comunicando modestia y frugalidad, evitando la ostentación de otras dinastías de ultrarricos. Pero esa modestia no cambiaba el hecho fundamental de que su riqueza dependía de un sistema que concentraba valor en la cúspide mientras distribuía costos en la base, que trataba a millones de trabajadores como insumos intercambiables cuyo costo debía minimizarse, y que externalizaba responsabilidad mediante estructuras diseñadas para proteger a propietarios de las consecuencias de sus decisiones. Y mientras la familia Ortega continuara capturando miles de millones de euros en dividendos anuales, mientras Inditex continuara generando márgenes superiores al 15%, mientras trabajadores textiles en Bangladesh continuaran ganando menos de $100 mensuales por producir ropa que se vendía por cientos de euros en tiendas europeas, la pregunta sobre la justicia de esa distribución permanecería sin respuesta satisfactoria. No porque fuera una pregunta difícil de responder técnicamente, sino porque responderla honestamente requeriría reconocer que el sistema que había generado prosperidad, sin precedentes para algunos, había generado precariedad estructural para muchos, y que transformar ese sistema requeriría redistribuir poder y riqueza de maneras que quienes se beneficiaban del status quo
nunca aceptarían voluntariamente. La historia de la familia Ortega y su fortuna de 229.000 millones de dólares no es una anomalía en la economía global contemporánea. Es la expresión más pura de cómo funciona realmente la acumulación de riqueza en el capitalismo del siglo XXI, donde las fortunas más grandes no se construyen mediante la invención de tecnologías revolucionarias o el descubrimiento de recursos naturales escasos, sino mediante la reorganización de cadenas de valor globales que permiten a quienes controlan el acceso al consumidor capturar la mayor parte del valor generado por millones de trabajadores dispersos en docenas de países que nunca negocian directamente los términos de su participación en el sistema. Amancio Ortega no inventó la ropa, no inventó el retail, no inventó la manufactura textil. Lo que inventó fue un sistema de coordinación que conectaba el diseño en Arteixo con la producción en Daca y el consumo en Madrid con una velocidad y eficiencia que ningún competidor había logrado replicar exitosamente. Ese sistema generaba valor real mediante la reducción de desperdicio, la aceleración de ciclos de respuesta y la eliminación de intermediarios que capturaban márgenes sin agregar valor. Pero también generaba valor mediante la explotación de asimetrías de poder que permitían a Inditex imponer términos a proveedores que no tenían alternativas, que a su vez imponían términos a trabajadores que no tenían alternativas, concentrando las ganancias de eficiencia en la cúspide de la pirámide mientras distribuía los costos de ajuste en la base. Esa lógica de extracción no era única a Inditex. Era la lógica que gobernaba prácticamente todas las cadenas de suministro globales en industrias que iban desde electrónica hasta agricultura, desde calzado hasta muebles. En cada caso, las empresas que controlaban el acceso al consumidor final capturaban la mayor parte del valor mediante el control de marca, diseño, logística y retail, mientras externalizaban la producción física a redes de proveedores que competían entre sí mediante la reducción continua de costos, transfiriendo la presión hacia trabajadores que no tenían poder de negociación. El resultado era un sistema económico global que generaba abundancia material sin precedentes para consumidores en países ricos, que generaba fortunas estratosféricas para propietarios de capital y ejecutivos corporativos, pero que generaba estancamiento salarial y precariedad económica para la mayoría de los trabajadores, tanto en países desarrollados, donde empleos manufactureros bien pagados habían sido reemplazados por empleos de servicio mal pagados, como en países en desarrollo, donde empleos manufactureros mal pagados representaban la única alternativa a la pobreza rural. La familia Ortega se había beneficiado extraordinariamente de ese sistema, pero no eran arquitectos del sistema en el sentido de que no habían diseñado las políticas comerciales, las regulaciones laborales o las estructuras fiscales que hacían posible la moda rápida. Esas políticas habían sido diseñadas por gobiernos en respuesta a presiones de corporaciones multinacionales, instituciones financieras internacionales y élites económicas que se beneficiaban de la liberalización comercial, la desregulación laboral y la reducción de impuestos corporativos. Ortega simplemente había navegado brillantemente el sistema que otros habían creado, identificando oportunidades que otros habían pasado por alto y ejecutando con una disciplina que otros no podían igualar. Pero el hecho de que Ortega no hubiera diseñado el sistema no lo absolvía de responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones dentro de ese sistema. Cada decisión sobre precios de compra, plazos de entrega y estándares de calidad que Inditex imponía a sus proveedores tenía consecuencias directas para las condiciones de trabajo y los salarios de millones de personas. Cada decisión sobre ubicación de tiendas, estrategia de precios y frecuencia de lanzamiento de nuevos productos tenía consecuencias para patrones de consumo, generación de residuos y emisiones de carbono. Y cada decisión sobre distribución de utilidades, entre reinversión, dividendos y recompra de acciones, tenía consecuencias para la concentración de riqueza y la desigualdad económica. Ortega había tomado esas decisiones consistentemente, priorizando la maximización de valor accionario, que en su caso significaba maximización de su riqueza personal y la de su familia. Esa priorización era perfectamente legal, ampliamente aceptada en la cultura empresarial contemporánea y celebrada por analistas financieros
y medios de negocios como ejemplo de excelencia en gestión. Pero la legalidad y la aceptación cultural no resolvían la pregunta ética fundamental sobre si era justo que una familia capturara 229.000 millones de dólares de valor, generado por un sistema que empleaba a cientos de miles de personas, que dependía del trabajo de millones de trabajadores textiles en el sur global, y que externalizaba costos ambientales masivos hacia ecosistemas y comunidades que no tenían voz en las decisiones que generaban esos costos. Esa pregunta ética se volvía cada vez más urgente a medida que las desigualdades de riqueza alcanzaban niveles no vistos desde la era dorada de 1900. Finales del siglo XIX, a medida que los costos del cambio climático comenzaban a materializarse en forma de eventos climáticos extremos que afectaban desproporcionadamente a las poblaciones más pobres, y a medida que la legitimidad del orden económico global era cuestionada por movimientos sociales que exigían redistribución de riqueza, regulación más estricta de corporaciones multinacionales y transición hacia modelos económicos que priorizaran bienestar humano y sostenibilidad ambiental sobre crecimiento del PIB y retornos para accionistas. Inditex y la familia Ortega enfrentarían esas presiones durante las próximas décadas de maneras que determinarían no solo el futuro de la empresa, sino también el legado de Amancio Ortega. Sería recordado como un genio empresarial que democratizó el acceso a la moda y construyó una de las fortunas más grandes de la historia, mediante trabajo duro, disciplina y visión estratégica? ¿O sería recordado como un símbolo de un sistema económico que generó prosperidad para unos pocos mediante la explotación de muchos, que trató el planeta como fuente ilimitada de recursos y sumidero ilimitado de residuos, y que concentró riqueza y poder en manos de una élite global mientras millones permanecían atrapados en ciclos de precariedad económica? La respuesta dependería en parte de las decisiones que Marta Ortega y las futuras generaciones de la familia tomaran sobre cómo usar su riqueza y su poder. Podrían continuar priorizando la maximización de valor accionario, defendiendo el modelo de negocio que había generado su fortuna y resistiendo regulaciones que amenazaran sus márgenes. O podrían reconocer que el modelo que había funcionado durante 5 décadas era insostenible en un mundo con límites planetarios y expectativas sociales cambiantes, y liderar voluntariamente la transformación hacia un modelo que distribuyera valor más equitativamente, que internalizara costos ambientales y que tratara a los trabajadores como stakeholders cuyo bienestar importaba tanto como los retornos para accionistas. Esa segunda opción requeriría sacrificar crecimiento y rentabilidad en el corto plazo, lo que reduciría la riqueza de la familia y el valor de sus acciones. Requeriría transparencia radical sobre cadenas de suministro, salarios y distribución de valor que expondría a Inditex a escrutinio incómodo. Requeriría inversiones masivas en mejores condiciones laborales, mejores materiales y reducción de impacto ambiental que comprimirían márgenes. Y requeriría aceptar que el futuro de Inditex podría implicar ser una empresa más pequeña, más lenta y menos rentable, pero más sostenible y más justa. No había evidencia de que la familia Ortega estuviera dispuesta a tomar ese camino. Las decisiones que Marta había tomado durante sus primeros 3 años como presidenta sugerían una estrategia de reforma incremental que gestionaba riesgos reputacionales y regulatorios sin transformar fundamentalmente el modelo de negocio. Esa estrategia podría ser suficiente para sostener a Inditex durante otra década o 2, particularmente si los gobiernos continuaban priorizando crecimiento económico sobre sostenibilidad y si los consumidores continuaban valorando precio y conveniencia sobre ética y medio ambiente. Pero en el largo plazo, la estrategia de reforma incremental enfrentaría límites impuestos por la física del planeta, por la política de sociedades cada vez más desiguales y por la economía de mercados donde competidores, con modelos aún más extractivos como Shein, continuarían presionando precios a la baja hasta que el sistema colapsara bajo el peso de sus propias contradicciones. Cuando ese momento llegara, si llegaba durante la vida de Marta o de sus herederos, la familia Ortega enfrentaría una elección existencial: adaptarse radicalmente, sacrificando riqueza y control, o defender el status quo,
hasta que fuerzas externas, regulación gubernamental, colapso de demanda, disrupciones climáticas, impusieran transformación de maneras mucho más caóticas y destructivas. La historia del capitalismo estaba llena de ejemplos de empresas y familias que habían enfrentado esa elección. Algunas habían adaptado exitosamente, transformando sus modelos de negocio antes de que fuera demasiado tarde y preservando su relevancia en contextos económicos cambiantes. Otras habían resistido hasta el final, defendiendo modelos obsoletos hasta que la realidad los obligó a la bancarrota, la venta forzada o la irrelevancia gradual. La familia Ortega, con su fortuna de 229.000 millones de dólares construida vistiendo su propia ropa barata, se encontraba en ese punto de inflexión histórico. Habían demostrado capacidad extraordinaria para construir y escalar un imperio empresarial. Ahora enfrentaban el desafío mucho más difícil de transformar ese imperio para que pudiera sobrevivir en un mundo donde las reglas que habían permitido su ascenso estaban siendo reescritas por fuerzas que ninguna corporación individual, sin importar cuán grande o rentable, podía controlar completamente. El desenlace de esa transformación, o la falta de ella, escribiría el capítulo final de una historia que había comenzado en una sala de estar en La Coruña hace más de 60 años, cuando un joven sin educación formal ni capital heredado decidió que podía capturar el margen entre el costo de producción y el precio de venta si controlaba ambos extremos de la cadena. Esa intuición simple había generado una de las fortunas más grandes de la historia humana. Pero también había generado un sistema cuyas contradicciones se volvían cada vez más imposibles de ignorar, cuyas víctimas se volvían cada vez más visibles y cuya sostenibilidad se volvía cada vez más cuestionable. La familia Ortega permanecería en el centro de esa conversación, no como villanos, sino como protagonistas de una historia más grande sobre cómo funciona el poder en la economía global, sobre quién captura valor y quién absorbe costos, sobre qué tipo de riqueza es legítima y qué tipo de riqueza es explotación disfrazada de eficiencia. Esas preguntas no tenían respuestas simples, pero hacer las preguntas era el primer paso hacia imaginar sistemas económicos que pudieran generar prosperidad sin requerir que millones de personas trabajaran en condiciones de subsistencia, para que unos pocos pudieran acumular fortunas que excedían el PIB de naciones enteras. Mientras, Amancio Ortega, ahora en sus últimos años, contemplaba el imperio que había construido desde la modestia de su apartamento en La Coruña, podía sentir satisfacción legítima por logros extraordinarios medidos en términos de construcción de riqueza, creación de empleo y transformación de una industria. Había comenzado con nada y había construido algo monumental. Había demostrado que un hijo de un empleado ferroviario sin educación universitaria podía competir y ganar contra las marcas de moda más establecidas del mundo. Había probado que la velocidad era más valiosa que el prestigio, que la eficiencia operacional era más valiosa que el marketing aspiracional, y que entender profundamente al cliente era más valioso que seguir las modas de la industria. Pero también había construido esa fortuna mediante decisiones que habían tenido costos humanos y ambientales masivos que nunca aparecían en los estados financieros de Inditex, que nunca se discutían en las reuniones de accionistas y que nunca reducían el precio de las acciones que habían convertido a su familia en una de las más ricas del planeta. Esos costos eran reales, aunque fueran invisibles para quienes se beneficiaban del sistema. Eran soportados por trabajadores cuyos nombres nunca conocería, en países que nunca visitaría, en condiciones que nunca presenciaría directamente, pero que eran consecuencia directa de las decisiones sobre precios, plazos y estándares que su empresa imponía a través de cadenas de suministro diseñadas deliberadamente para oscurecer responsabilidad mientras concentraban control. Esa era la paradoja final de la fortuna de la familia Ortega. Había sido construida mediante la venta de productos accesibles a consumidores ordinarios, mediante la comunicación de modestia y frugalidad personal, mediante la evitación de la ostentación que caracterizaba a otras dinastías de ultrarricos. Pero esa accesibilidad, esa modestia y esa frugalidad no cambiaban el hecho fundamental
de que 229.000 millones de dólares habían sido extraídos de un sistema que dependía estructuralmente de mantener a millones de trabajadores en condiciones de precariedad económica, de externalizar costos ambientales masivos y de concentrar poder de decisión en manos de unos pocos mientras distribuía las consecuencias de esas decisiones entre muchos que nunca habían consentido los términos de su participación. La familia Ortega continuaría vistiendo su propia ropa barata, continuaría viviendo con relativa modestia comparada con otros multimillonarios, continuaría evitando la atención pública y manteniendo un perfil bajo, pero esa modestia performativa nunca resolvería la contradicción fundamental en el corazón de su fortuna, que había sido construida no a pesar de la explotación, sino mediante ella, no a pesar de la desigualdad, sino a través de ella, no a pesar de la insostenibilidad, sino sobre ella. Y mientras esa contradicción permaneciera sin resolver, la pregunta sobre la legitimidad de fortunas construidas mediante la optimización de sistemas de extracción de valor continuaría sin una respuesta satisfactoria para los millones de personas cuyo trabajo hacía posible esa riqueza, pero que nunca participarían en sus beneficios. Esa es la historia de cómo una familia construyó una fortuna de 229.000 millones de dólares vistiendo su propia ropa barata. Es una historia sobre genio empresarial y explotación sistemática, sobre eficiencia operacional y costos externalizados, sobre democratización del consumo y concentración de riqueza, sobre modestia personal y acumulación estratosférica, y sobre cómo el dinero, cuando se acumula a esa escala, deja de ser simplemente capital y se convierte en poder. Poder para dar forma a industrias enteras, poder para influir en políticas gubernamentales, poder para determinar las condiciones de vida de millones de trabajadores, dispersos en docenas de países, y poder para transmitir ese control a generaciones futuras que heredarán no solo riqueza, sino también la responsabilidad de decidir qué hacer con un sistema que generó prosperidad y precariedad simultáneamente.